Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, señor. Bueno, ¿comenzamos? Bueno, yo creería que empecemos con el tema de hoy. ¿Cuánto sabemos, más o menos? Estamos 43 personas conectadas, doctor. Ah, bueno, hay bastantes. Comencemos entonces con el tema que nos ocupa hoy, que es el de código rojo. Una perspectiva a cuál es el problema de hemorragia obstétrica. La primera causa de mortalidad en el mundo, la frecuencia de la hemorragia posparto o la hemorragia obstétrica es del 10% de todos los nacimientos del mundo. Luego no es un problema poco significativo. 13 millones de mujeres presentan una hemorragia obstétrica al año en el mundo y es responsable del 25% de todas las muertes maternas. Es la principal causa, como digo, de mortalidad materna en el mundo, con una tasa de mortalidad de 400 muertos por cada 100.000 nacimientos. Luego es un problema absolutamente relevante para nuestra práctica clínica. Para abordar el tema de hemorragia posparto es necesario hacer algunas definiciones. Se ha tratado de considerar qué es una hemorragia severa. Es la pérdida de la totalidad de la volemia en 24 horas o un sangrado que es mayor de 150 mililitros por minuto. Es necesario considerar que el flujo de las arterias uterinas al final de la gestación puede llegar a alcanzar los 200 o 250 mililitros por minuto por cada una de las arterias uterinas. De tal manera que si usted tuviera las dos arterias uterinas sangrando a chorro, la paciente estaría exsanguinada en aproximadamente 10 minutos. De ahí lo severo que puede llegar a ser una hemorragia posparto. La hemorragia severa ha sido también definida como la pérdida del 50% de la volemia en 20 minutos y la hemorragia posparto severa es definida como una pérdida mayor a 1000 mililitros o una pérdida menor a 1000 mililitros con signos de choque. Cuando una mujer que acaba de tener un parto, bien sea vaginal o un parto por cesáreo, presenta una hemorragia posparto, ¿cuál es la pérdida normal de sangre en el parto o en la cesárea? Es algo que es difícil de valorar, es algo que es difícil de cuantificar. Clásicamente se ha definido que el volumen de pérdida sanguínea que es tolerable en el parto vaginal es de 500 mililitros y de 1000 mililitros en una cesárea.
Ustedes se preguntarán, bueno, ¿no? ¿Cómo cuantifica la pérdida sanguínea? Algunos hablarán, sobre todo en la parte quirúrgica, de hacer un recuento de las compresas que se encuentran empapadas, considerando que una compresa empapada puede albergar unos 200 centímetros de sangre. Entonces, si usted tuviera 5 compresas totalmente empapadas, pues tendría alrededor de 1000 centímetros de pérdida sanguínea. Sin embargo, no todas las compresas son del mismo tamaño, no todas las compresas se empapan igual, depende del material con el que esté hecho, del espesor de la compresa. Y más difícil aún estimar la pérdida sanguínea en el parto vaginal. Realmente es una estimación absolutamente subjetiva. Es la situación en la cual usted observa que la paciente está sangrando más de lo que debía. De tal manera que está basado en la subjetividad. Y yo siempre les digo que la estimación de la pérdida sanguínea es algo que es mejor sobreestimar que subestimar. A mí me parece absolutamente válido que en un momento dado uno sobreestime la pérdida sanguínea y realice la activación de un código rojo, que quedarse corto, que pensar, no, ese volumen de sangrado es normal. Y cuando se da cuenta, la paciente se encuentra en un estado de choque. Entonces, yo pienso que en una situación tan delicada como esta, es preferible siempre sobreestimar que subestimar. ¿Cómo ha sido también definida la hemorragia posparto? Como la disminución del 10% del hematocrito o más, que requiere una transfusión. Y hemorragia posparto masiva ha sido definida como una pérdida mayor a 2000 centímetros cúbicos o una pérdida mayor a 150 centímetros por minuto. Las hemorragias posparto son clasificadas como tempranas o tardías de acuerdo al momento en el cual se realiza su presentación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer presente una hemorragia posparto? Aquí hay una tabla con los odds ratios ajustados de acuerdo a los diferentes factores de riesgo. Fíjense cómo los principales factores de riesgo para hemorragia posparto son placenta previa, 1R13. Eso significa que la frecuencia con la cual se presenta el evento es 13 veces mayor, es decir, un incremento del 1300%. Eso significa un OR13, ¿sí? 13 veces más frecuente. Abrupción de placenta, 12. Una cesárea de emergencia, 3.6, es bien relevante. La enfermedad von Willebrand, la infección coreoamniótica. Fíjese cómo uno de los eventos más frecuentes en nuestro medio, las cesáreas selectivas, como por ejemplo las que se realizan por el antecedente cesárea, que ya conocen ustedes, es una indicación relativa de cesárea, no una indicación absoluta, tiene un OR para hemorragia posparto de 2.5, es decir, 2 veces y media más frecuente que si la paciente tuviera, por ejemplo, un parto vaginal. Una paciente con un embarazo gemelar, un OR de 2.3, un peso fetal mayor a 4.500, casi 2, polihidramios 2, multiparidad 2. Fíjense cómo todas estas situaciones, como embarazo múltiple, macrosomía fetal, 4.500 es un valor absoluto para macrosomía fetal, polihidramios y multiparidad, son todas situaciones que causan sobredistensión uterino o agotamiento de la fibra miometrial. Todas aquellas situaciones que, entre comillas, causen una situación de sobredistensión uterino o hagan que la fibra miometrial esté agotada, esté cansada, van a ser factores de riesgo para hemorragia posparto. Por ejemplo, el uso de oxitóxicos es un factor de riesgo para hemorragia posparto, la inducción prolongada del trabajo de parto, el trabajo de parto prolongado. Todas son situaciones que van a causar un agotamiento de la fibra miometrial y van a impedir que esa fibra miometrial se
contraiga adecuadamente después del alumbramiento. Hay que recordar que después de que sucede el alumbramiento, la extracción de la placenta, el útero presenta una superficie cruenta donde estaba implantada la placenta que va a comenzar a sangrar. Y en ese momento es absolutamente relevante cómo las fibras miometriales se contraen, colapsando las arterias espiraladas, ramas terminales de las arterias uterinas, que transcurren en forma entrecruzada a través de las fibras miometriales, una especie de malla, de tal manera que las fibras miometriales al contraerse van a hacer un efecto de cizalla y van a colapsar las arterias espiraladas para controlar la hemorragia. Luego es absolutamente relevante la contracción de la fibra miometral en forma adecuada después del alumbramiento para evitar la hemorragia posparto. Otros factores de riesgo, el síndrome HELLP. Esto está pues obviamente más en relación a alteraciones en el sistema de la coagulación, consecuencia de la trombocitopenia. El parto instrumentado, la utilización de forceps, 1R casi 2, en relación a trauma, básicamente. Consecuencia de la instrumentación del parto, se pueden presentar laceraciones vaginales, laceraciones en el cuello uterino también puede suceder, que van a desencadenar hemorragias. Inducción de trabajo de parto es un factor de riesgo, 1R de 1.6, ya vimos cuál es la etiología, la obesidad. El antecedente de hemorragia posparto es un factor de riesgo bien relevante, 1R de 1.6. Entonces, parte de la anamnesis en la historia clínica y en la evaluación en el control prenatal de la mujer es averiguar si la paciente tuvo una hemorragia posparto. Es válido preguntarle a la paciente si tuvo alguna hemorragia, si fue necesario activar un código rojo en su gestación anterior para estar preparados. Una mujer que tiene un antecedente de una hemorragia posparto debería estar en una institución con la capacidad de atender la complicación en un momento determinado. El antecedente cesárea, 1R de 1.5, comienza uno a ver cómo las cesáreas no son inocuas. El hecho de que una mujer tenga una cesárea previa le confiere un riesgo de 1.5 por el hecho de tener la cesárea previa, es decir, un incremento en el riesgo del 150%. Y si usted le suma que le va a hacer una cesárea electiva, entonces vaya sumando factores de riesgo, por ejemplo, 2,5 más 1,5. Y si además de eso la paciente tiene una placenta previa, imagínese, el OR ya va como en 17, un aumento de 1700% de la probabilidad de presentar una hemorragia posparto. El trabajo de parto prolongado, ya vimos cuál es la fisiopatología de lo mismo, y la edad materna avanzada en relación a agotamiento también de la fibra miometrial. Cuando mira uno los factores de riesgo, comienza uno a entender una parte fundamental de la estrategia de código rojo, que me imagino que revisaron el artículo que se les suministró respecto de la famosísima mnemotecnia de las 4 T's, que no son más que las diferentes causas etiológicas de la hemorragia posparto en una causas de hemorragia posparto. La placenta previa hace relación a tejido, el abrupcio de placenta está en relación del desprendimiento de la placenta normalmente inserta, hace relación tanto a tejido como a alteraciones en el sistema de la coagulación, trombina. La cesárea de emergencia probablemente hace relación a tono. Las situaciones en las cuales se realizan las cesáreas de emergencia suelen ser pacientes que tienen, por ejemplo, trabajos de parto prolongados, detenciones de la dilatación,
fallas en el descenso que van a ocasionar un agotamiento de la fibra miometrial. La enfermedad von Willebrand obviamente está en el tema de trombina, que digámoslo, agrupa las alteraciones de la coagulación, coriamnionitis, las infecciones coriamnióticas impiden la adecuada contracción de la fibra miometrial. Entonces, las pacientes que tienen una infección coriamniótica pues no van a contraer adecuadamente el útero después del alumbramiento y van a presentar una atonía uterina. Las cesáreas selectivas están en relación, por ejemplo, también a tono y a laceraciones uterinas, a trauma. Embarazo gemelar está en relación a tono, macrosomía fetal tono, polidramnios tono, multiparidad tono, síndrome HELLP-trombina, parto instrumentado trauma, inducción del trabajo de parto tono, obesidad tono, antecedente de hemorragia posparto tono, cesárea previa tono y trauma, trabajo de parto prolongado tono, edad mayor a 40 tono. Cuando uno habla de hemorragia en la mujer gestante, hay que resaltar algunas particularidades que son absolutamente relevantes en estas pacientes. Los signos y síntomas de choque hipovolémico son tardíos y sutiles en la mujer embarazada. Uno de los propósitos, digamos, de todos los cambios fisiológicos que suceden durante la gestación es preparar a la mujer para sobrevivir el parto. Acabamos de decir que una mujer en un parto vaginal puede tener una hemorragia de 500 mililitros en cuestión de unos pocos minutos o de 1000 centímetros cúbicos en una cesárea en poco tiempo. Cualquier persona no embarazada que tiene una pérdida aguda de 500 a 1000 mililitros va a entrar inmediatamente en un estado de shock. Pero la mujer gestante, consecuencia de los cambios fisiológicos que suceden durante la gestación, no se va a comportar en igual forma. Principalmente el aumento de la volemia en un 40-50% va a hacer que esa mujer embarazada esté preparada para tolerar una pérdida sanguínea tan importante y tan aguda como 500 a 1000 mililitros sin sufrir absolutamente ninguna descompensación. Hay que recordar otros de los cambios fisiológicos que suceden durante la gestación, es la famosa anemia del embarazo, una anemia dilucional, consecuencia del aumento de la bulimia en relación a la masa de glóbulos rojos, que también aumenta durante la gestación. La masa de eritrocitos también aumenta, pero es mayor en forma proporcional el aumento de la bulimia, que va a resultar en una anemia dilucional. Algo así como que si voy a perder sangre, que esté menos concentrada, esté más diluida, para poder tolerar mayores pérdidas de volúmenes sanguíneos. Y obviamente el aumento de la bulimia en un 40-50% hace que pérdidas tan grandes como de 1000 centímetros cúbicos sean adecuadamente toleradas. De tal manera que pérdidas de la bulimia de hasta el 15% son bien toleradas sin entrar la paciente en un estado de choque. Pero lo que es relevante desde el punto de vista clínico es que uno no se puede fiar de las definiciones tradicionales de choque en la mujer embarazada. Uno no puede esperar a que una paciente embarazada esté hipotensa y esté taquicárdica para decir que está en choque. Como normalmente hacemos, uno apenas le dicen choque, uno pregunta cuál es la tensión arterial y cuál es la frecuencia cardíaca. Eso no es válido en la mujer embarazada. En la mujer embarazada hay que echar mano de cambios mucho más sutiles. Dentro del artículo que se le suministró está la tabla de la clasificación de choque de Basket, en la cual cambios mucho más sutiles, como cambios en el estado de conciencia, la perfusión distal, la temperatura de la piel, la sudoración, la palidez, van a marcar diferentes grados de choque antes que cambios hemodinámicos más notorios como la hipotensión o la taquicardia. De tal manera que los cambios en la presión arterial y el pulso
son cambios tardíos, eso hay que tenerlo claro. Cuando usted es una paciente que tiene una hemorragia postparto, hipotensa y taquicárdica, esa paciente probablemente ya esté en un choque severo. Los cambios en el sensorio, la agitación mental y la diuresis reflejan directamente la capacidad de perfusión. Es necesario recordar que la vasoconstricción y la redistribución por acción simpática va a tener un efecto de alrededor de unos 20 a 30 minutos. Y después de eso va a primar una respuesta vagal. Entonces la paciente, cuando entra en estado de choque, va a tener una respuesta simpática que va a alcanzar a compensarla durante 20 a 30 minutos. Pero pasado ese tiempo, la paciente va a hacer una descarga vagal que va a empeorar el grado de choque. Entremos ya después de haber revisado todas estas definiciones, todas estas consideraciones, al tema que nos interesa, que es el de código rojo. Siempre que doy esta charla yo les digo, código rojo no es un diagnóstico. Es inadecuado decir, la paciente presentó un código rojo. Y van a encontrar que casi todos terminamos diciendo exactamente lo mismo. No, la paciente tuvo un código rojo. No. La paciente tuvo una hemorragia postparto. Sería lo adecuado, o una hemorragia obstétrica. Porque código rojo, como les digo, no es un diagnóstico. El diagnóstico es hemorragia postparto, hemorragia obstétrica. Secundaria A, anatomía uterina, una placenta previa sangrante, un desprendimiento de placenta, o por ejemplo, etiologías del primer trimestre de la gestación, un aborto, un embarazo ectópico. Son todas situaciones que pueden llevar a una hemorragia obstétrica que va a necesitar de la activación de un código rojo. Entonces el código rojo es realmente una estrategia. Es una estrategia que busca enfrentar a las pacientes que presentan una hemorragia obstétrica que les lleve a un estado de shock. Entonces el código rojo es una estrategia de tratamiento, una estrategia de abordaje de la hemorragia obstétrica organizada, sistematizada, oportuna y pertinente. ¿De dónde nace el código rojo? Pues ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el artículo original del Grupo Nacer de Medellín, donde nació el famosísimo código rojo, como una estrategia que le encargaron al Grupo Nacer de Medellín para cumplir con uno de los famosos objetivos del milenio que le correspondió a Colombia, que era disminuir la mortalidad materna por hemorragia obstétrica. Cuando se realizó la investigación epidemiológica sobre la mortalidad materna por hemorragia obstétrica en el país, la principal conclusión es que la forma en la cual se abordaba, se enfrentaba a la hemorragia, no era una forma sistemática y estructurada y organizada para atender el problema. De tal manera que eso llevaba a que situaciones importantes, intervenciones relevantes eran omitidas en el manejo de esas pacientes y eso conducía a la muerte. De tal manera que la estrategia que se diseñó fue implementar un protocolo, podemos llamarlo así, de atención de la hemorragia obstétrica que se denominó Código Rojo. Dentro de los elementos relevantes del Código Rojo está pues obviamente un manejo adecuado del tiempo al enfrentar la hemorragia postparto. Una adecuada reposición del volumen es fundamental. La reanimación hídrica es parte fundamental de la estrategia. El trabajo en equipo obviamente es la base del Código Rojo y ejecutar una serie de maniobras que tienen como finalidad reducir la pérdida sanguínea. Yo siempre que les hablo del tema, ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar el artículo, ya saben que el equipo óptimo de Código Rojo es un equipo de 4 personas, que
La atención de la hemorragia obstétrica puede realizarse mínimo con 2 personas, lo óptimo son 4 personas, dentro de las cuales va a haber un coordinador, un ayudante 1, un ayudante 2, un circulante. Yo siempre les hago relevancia en cuáles son los papeles del coordinador, porque ustedes probablemente si algún día se ven en una situación de estas van a tener que actuar como coordinadores. Entonces uno tiene que tener absolutamente claro cuáles son las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo. Siempre que les hablo del tema les digo que cada miembro del equipo debe no solamente conocer cuáles son sus responsabilidades, sino las responsabilidades de los otros. Y les digo que siempre es absolutamente relevante de que esto es trabajo en equipo y que es perfectamente relevante que en un momento dado cualquiera de los miembros del equipo pueda recordar y sugerir la realización de ciertas actividades que pueden estar quedando de lado, pueden ser olvidadas, incluso al coordinador. Esto se trata de trabajo en equipo con la finalidad única de sacar a una paciente que presenta una hemorragia postparto adelante. Entonces, dentro de los papeles fundamentales del coordinador, yo siempre les he dicho que para mí hay 2 cosas, más allá de dar órdenes, de indicar canalice una vena, tome muestras, coloque una sonda, haga tal cosa, administre tal medicamento. Yo siempre les digo que el coordinador tiene 2 papeles fundamentales. Uno es la definición del grado de choque y 2, la ejecución de la famosísima mnemotécnica de los 4 T's. Y pues esta tablita habla de ese tema, ¿no? De las etiologías de la hemorragia postparto, de la hemorragia obstétrica. Y cómo el tono uterino, por eso es mnemotecnia de los 4 T's, es la principal causa etiológica. El 70% de las mujeres que presenten una hemorragia van a ser debida a una atonía uterina, a la imposibilidad del útero de contraerse con adecuada fuerza y tiempo después del alumbramiento para evitar el sangrado. De tal manera que causa situaciones de sobredistensión uterina, como por ejemplo el parto prolongado o el trabajo de parto precipitado, o situaciones que lleven al agotamiento de la fibra muscular, como el trabajo de parto prolongado, la coriomionitis, situaciones de sobredistensión uterina, como la gestación múltiple, el polidramio, la macrosomía, la multiparidad, o por ejemplo un feto como la hidrocefalia severa. Cualquier cosa que cause sobredistensión uterina o agotamiento de la fibra miometrial está en relación a atonía uterina, la cual es responsable nada más y nada menos que el 70% de las hemorragias postparto. Entonces, cuando usted comienza a ejecutar la mnemotecnia de las 4 T's, por eso encuentra el primero tono, ¿sí? Porque el 70% de las veces el problema va a ser una atonía uterina. Fácil. Le sigue trauma con el 20%, las lesiones del canal del parto, desgarros del canal del parto, frecuentes en partos intervenidos, partos instrumentados, trabajos de parto precipitados. Y miren este detallito que destaca, episiotomía. La episiotomía solamente sirve para aumentar la posibilidad de desgarros obstétricos de alto grado, ¿sí? Hoy en día el uso de la episiotomía es un uso restringido. Eso significa que si pueden hacer episiotomías, mejor. Hace ya varios años se han hecho revisiones sistemáticas de la literatura respecto de la episiotomía y la gran conclusión es que la episiotomía para lo único que sirve es para aumentar el sangrado, aumentar el dolor y además de eso aumentar la probabilidad de desgarros perineales de alto grado, entiéndanse desgarros 3 y 4. De tal manera que la episiotomía es un factor de riesgo para desgarros del canal del parto responsables del 20% de las hemorragias postparto. La ruptura uterina está dentro del trauma, una situación afortunadamente muy poco frecuente, ¿sí? En relación a partos intervenidos, partos instrumentados, pueden relacionarse con la ruptura uterina.
cirugía uterina previa, básicamente pacientes con antecedente de cesárea que se les da trabajo de parto están en riesgo de hacer una ruptura uterina. Sin embargo, la frecuencia de este hecho es sumamente baja y por eso se puede dar trabajo de parto con antecedente de cesárea. Pero si usted ha tenido una paciente que tiene trabajo de parto con antecedente de cesárea y hace una hemorragia posparto, una de las posibilidades etiológicas de esa hemorragia es que la paciente desafortunadamente tenga una ruptura uterina. Como les digo, extremadamente rara, pero extremadamente letal. Las tasas de mortalidad de pacientes con ruptura uterina pueden llegar a mortalidades maternas y fetales por encima del 50%. Y situaciones de hiperdinamia uterina, situaciones de hiperestimulación uterina, por ejemplo, por inadecuado uso de los oxitóxicos o inducciones de parto con misoprostol, pueden desencadenar situaciones de hiperdinamia uterina que lleven a una ruptura uterina. Y la inversión uterina, consecuencia del acretismo placentario, pacientes con placentas normoinsertas o placentas previas, anormalmente adheridas, sobreadheridas. Hay que recordar que entre los factores de riesgo para acretismo placentario se encuentra toda situación que genere una cicatriz uterina, por ejemplo, pacientes con antecedentes cesárea o legrados obstétricos, van a tener un aumento en el riesgo de acretismo placentario. Y trata usted de hacer el alumbramiento de la paciente, la placenta se encuentra sobreadherida y va a terminar usted haciendo una inversión uterina. La famosísima maniobra de Cleve, que ya saben ustedes, no está indicada su realización. Van a ver cómo muchas personas comienzan a hacerle una especie de masaje o exprimir el útero para facilitar el alumbramiento, haciendo presión sobre el fondo uterino. Esa es la maniobra de Cleve y lo que va a terminar es facilitando la inversión uterina. Recuerden ustedes que para hacer el alumbramiento deben ejercer tracción sostenida sobre el cordón en forma horizontal, pero a la vez usted debe tener la otra mano fija sobre el segmento uterino, haciendo presión para evitar la inversión uterina. La tracción excesiva del cordón obviamente está en relación a la inversión uterina y pacientes multiparas son factores de riesgo para inversión uterina. Respecto de trauma, entonces, responsable del 20% de las hemorragias, situaciones especialmente como desgarros del canal de parto. Afortunadamente, la ruptura uterina y la inversión uterina son situaciones muy poco frecuentes, pero siempre les digo que si uno no sabe que las cosas existen, pues no las puede diagnosticar. Entonces hay que saber que la ruptura uterina y la inversión uterina existen para en el momento en que se enfrenten a una poderla identificar y poderla diagnosticar. Tejido, 9% de las hemorragias, retención de restos placentarios en pacientes con acretismo placentario, placenta previa, útero bicorne, pediomiomatosis, cirugía uterina previa, o sencillamente pacientes que tienen un alumbramiento incompleto que pasa desapercibido. Muchas veces verán que no existe la buena costumbre de revisar la placenta después del alumbramiento para verificar que la totalidad de los cotiledones han sido extraídos. Sencillamente muchas personas realizan el alumbramiento y ni siquiera miran la placenta y la botan a la caneca sin revisar si la placenta está completa. Hay que recordar que los alumbramientos se enduncan con la cara materna por delante, pues son un factor de riesgo para retención de restos placentarios. Y obviamente pues las anormalidades de la placentación van a estar en relación a este hecho. Y la última T, trombina, es responsable tan solo de un 1% de las hemorragias postparto. Puede corresponder a alteraciones en el sistema de la coagulación congénitas como la enfermedad de von Willebrand o las hemofilias. Es muy raro que una paciente con una enfermedad de von Willebrand o como una hemofilia
se embarace sin tener ni idea de que tiene la enfermedad. O sea, las pacientes que tienen este tipo de patologías saben que tienen la patología y usted va por lo general a saber cuando inicia el control prenatal que la paciente tiene algún tipo de diátesis hemorrágica. Lo que es más frecuente son las alteraciones en el sistema de la coagulación adquiridas. La paciente preclámptica, la que tiene un síndrome HELLP, la embolía del líquido amniótico causa una coagulopatía de consumo, una coagulación intravascular diseminada. Muy rara, afortunadamente, la embolía del líquido amniótico, pero extremadamente mortal. La probabilidad de muerte ante una embolía del líquido amniótico puede ser superior al 70-80%. La sepsis, obviamente, pues causa alteraciones del sistema de la coagulación. El desprendimiento de placenta se relaciona con alteraciones en el sistema de la coagulación, se forma un hematoma retroplacentario que va a hacer que haya activación de tromboplastinas tisulares, activación de la cascada de la coagulación, y va a terminar en una coagulopatía de consumo. La coagulación intravascular diseminada y las transfusiones masivas. Y ahí es donde a veces vemos como la misma terapéutica termina empeorando el problema. Una paciente que tiene hemorragia posparto, está en choque prolongado, comienza a desencadenarse la CID, usted la politransfunde, le mete una cantidad de unidades de glóbulos rojos, de plasma, y eso mismo va a empeorar la coagulopatía de consumo. Entonces comienza uno a pensar, venga, pero si le pongo malo y si también malo. Hablemos un poco ya sobre la secuencia temporal de las diferentes acciones más relevantes en el código rojo. Siempre que hablo del TOIMA, les hablo de los famosos 20 minutos de oro. Los primeros 20 minutos después de que es identificada la hemorragia y se realiza la activación del código rojo son los minutos de oro. En términos generales, usted tiene 20 minutos para estabilizar al paciente y controlar el sangrado. No solamente reanimarla, sino controlar el sangrado. Mientras usted no controle el sangrado, pues la paciente va a seguir sangrando. Usted lo único que está haciendo si no controla el sangrado es administrando cristaloides que en un momento dado van a empeorar una situación de coagulación intravascular diseminada. De tal manera que los primeros 20 minutos son fundamentales para reanimar a la paciente y para hacer el diagnóstico de la causa del sangrado y controlarlo. En el minuto 0 se realiza la activación del código rojo. Siempre les digo que esto debe ser de viva voz. Es decir, la persona responsable de la activación del código rojo debe manifestarlo en voz alta y clara de que está realizando la activación del código rojo. Hasta que usted no haga eso, nadie se va a comenzar a mover. Entonces, de viva voz, usted debe activar el código rojo y se utiliza hacerlo así. Existe la percepción de una pérdida mayor a 1000 centímetros cúbicos, una hemorragia severa. La primera persona que establezca contacto con el paciente que está sangrando, en la ubicación donde sea, debe realizar la activación del grado de choque, debe realizar la activación del código rojo, y en el minuto 0 es fundamental la evaluación del grado de choque. Realizar un examen clínico de la paciente, el estado de conciencia, la perfusión distal, el estado de la piel, la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, para poder determinar en forma inicial el grado de choque. Recordar siempre que definir el grado de choque se debe realizar con el peor parámetro que usted tenga. Esa tablita del grado de choque casi que uno tiene que sabérsela de memoria. Y si no, por lo menos cargarla para poder definir el grado de choque en forma oportuna. ¿Por qué es importante definir el grado de choque? Pues que la definición del grado de choque es la que guía las metas de reanimación. Si usted no define adecuadamente el grado de choque, puede quedarse corto en sus metas de reanimación y en el volumen de líquido
a infundir. Recordar siempre que el peor parámetro es el que manda. Usted puede tener 2, 3 parámetros en choque leve y uno en choque moderado, pues la paciente tiene un choque moderado. En los servicios obstétricos es fundamental definir un mecanismo de llamado rápido para que el equipo de código rojo haga su presencia en el sitio de la emergencia, realizar las alertas del caso. En el minuto 0 se inicia el calentamiento de los líquidos endovenosos, que es fundamental. Una de las situaciones que empeora la mortalidad asociada al choque es la hipotermia. Recuerden siempre el famoso triángulo de la muerte. Y en ese momento se debe comenzar a desplazar el mensajero para avisar a quien le corresponde. La famosísima tablita de Basket de la clasificación del choque hipovolémico, como pérdidas sanguíneas de hasta 1000 mililitros son perfectamente toleradas, como pérdidas de 1000 a 1500 corresponden a un choque leve, 1500 a 2000 a un choque moderado y más de 2000 centímetros a un choque severo. Fíjese cuando comienza la taquicardia por encima de 100, por ejemplo, que es lo que solemos definir como taquicardia, la paciente ya está en choque moderado. Cuando la paciente tiene una pérdida, una disminución de la presión arterial sistólica, por ejemplo por debajo de 70, la paciente ya está en choque severo. Pero como parámetros más tempranos, como la palidez, la frialdad, la sudoración, una paciente que está diaforética, mire que lleva en choque moderado. Esta tabla hay que saberla. Y hay que saber que que choque leve corresponde a 1500 de pérdida sanguínea, 1000 a 1500, moderado de 1500 a 2000 y severo de más de 2000. Porque la reposición de cristaloides está en relación a esto. Entonces, una paciente que tiene un choque leve mínimo, usted le va a tener que reponer 3000 centímetros cúbicos en la primera hora. Y una paciente con choque moderado, 4500. Y una paciente con choque severo, 6000 centímetros de líquidos. La clasificación del grado de choque, siempre les digo, debe realizarse también de viva voz, porque además de guiar las metas de reanimación puede implicar acciones adicionales. Una de las cosas que siempre les recalco es que si usted se encuentra a un nivel de complejidad de disponibilidad de hemoderivados, apenas dice usted choque severo, significa que tiene que transfundir esa paciente. Utilizar la famosa sangre del código rojo, que la llaman así en casi todas las instituciones, que corresponde a 2 unidades de glóbulos rojos o negativo sin cruzar. De tal manera que la clasificación de grado de choque es fundamental. Minutos 1 a 20. Fíjense que son los minutos para reanimación y diagnóstico. Los primeros 20 minutos. Los diferentes integrantes del equipo toman sus posiciones, administran oxígeno suplementario, canula nasal, Venturi, máscara de servolio, lo que tengan. Se canalizan 2 accesos venosos, ustedes ya saben que con Yelcos 14 o 16. Se toman las muestras se toman siempre, se toman los 3 tubos. Así no tenga cómo procesarla, las toma. Si no tiene cómo procesarla, las remite cuando remite a la paciente. Y se inicia la administración de cristaloides que ya previamente han sido calentados. La administración de cristaloides pues hace relación al grado de choque que usted ya ha clasificado y permite definir cuál es el volumen a reponer. Dentro de los minutos 1 a 20 sigue también entonces identificar la causa del sangrado, hacer analizar cuál es el origen del sangrado, y para eso usted tiene que situarse temporalmente en qué momento está. Si está en una paciente con un embarazo de primer trimestre, cuya causa de choque puede estar en relación o a un aborto o a un embarazo ectópico, o si está en el tercer trimestre de la gestación, lo que está usted es frente a una hemorragia del tercer trimestre
a una paciente con una placenta previa sangrante o a una abducción de placenta, o si por el contrario está en el posparto, en una poscesárea o un posparto vaginal, ¿sí? Cuando la causa del sangrado puede estar en relación a tono, trauma, tejido o trombosis. Es en este momento que se realiza la aplicación o el análisis de la famosa mnemotecnia de las 4 T's. Y yo siempre les digo que la mnemotecnia de los 4 T's debe ser aplicada siempre en forma sistemática. Es decir, a pesar de que exista una causa obvia de sangrado, como por ejemplo una atonía uterina, usted no puede quedarse sin ejecutar las otras T's, principalmente las 2 segundas T's, ¿sí? La revisión del canal del parto y la revisión de cavidad uterina son mandatorias. Muchas pacientes tienen causas múltiples de hemorragia. No es poco frecuente ver que coexisten, por ejemplo, una paciente con una atonía uterina, una retención de restos placentarios y además de eso una laceración en una pared vaginal. De tal manera que si usted se queda con la primera T, va a encontrar que la paciente sigue sangrando y sigue sangrando. Usted dice, venga, pero si estoy haciendo el masaje uterino, estoy poniendo los oxitóxicos, ¿por qué sigue sangrando la paciente? Es porque a usted se le olvidó aplicar las otras T's. Y de pronto la paciente tiene restos o tiene la laceración del canal del parto. Entonces yo siempre les digo que la mnemotecnia de las 4 T's es sistemática. Siempre hay que ejecutarla. Obviamente en el orden que corresponde. Usualmente se evalúa entonces primero si la paciente lo que tiene es una atonía uterina y después se debería realizar la revisión del canal de parto y la revisión de cavidad uterina. Lo que yo siempre les sugiero es primero realizar la revisión de cavidad uterina para una vez haber hecho esto, revisar el canal del parto, que muchas veces usted primero hace la revisión del canal del parto y después hace la revisión de cavidad uterina, y cuando hace la revisión de cavidad uterina, usted mismo puede causar laceraciones del canal del parto, realizar la revisión de cavidad uterina, y como ya hizo la revisión del canal del parto, hace una laceración que no queda identificada. Entonces es preferible, digámoslo siempre, revisar primero la cavidad uterina y después el canal del parto, para buscar las laceraciones que se hayan producido durante el parto o consecuencia de la revisión de cavidad uterina. Obviamente, pues, de ser posible, utilizar sedación. Dentro de la estrategia de Código Rojo está contemplado que uno pueda realizar sedaciones con diazepam o con meperidina, una combinación de las dos, para mejorar este proceso de revisión del canal del parto. En este momento se realiza entonces la administración de oxitóxicos y lo que usted ha identificado es una atonía uterina. En el artículo que se les suministró van a encontrar una tabla con diferentes preparaciones de oxitóxicos. El hecho es que usted logre una concentración, una tasa de infusión que sean adecuados. Revisen la tabla y utilicen la que ustedes les plazca, ¿sí? Pero que rápidamente ustedes puedan recordarla y dar las instrucciones, no que uno tenga que ponerse a pensar yo cuánto es que voy a mezclar, cómo es que voy a mezclar. Yo me sé una, yo siempre utilizo una sola, ¿sí? Entonces yo siempre digo 40 unidades de oxitocina en 500 de lactato a 100 cc y siempre digo la misma cosa. Y es la única que me sé, ¿sí? Pero es como un reflejo. Entonces usted siempre da la misma orden sin lugar a confusión, ¿ok? Utilice una mezcla que quiera. Si usted pudiera decir, por ejemplo, no, yo quiero, no sé, 80 unidades de oxitocina en 500 centímetros a 50 cc, la misma cosa, ¿sí? El hecho es que usted se aplica, que se aprenda una
una mezcla de oxitocina para estas situaciones y la utilice. Colocar la sonda vesical es muy importante para monitorizar la diuresis. Esto es responsabilidad obviamente del coordinador. Mantener la temperatura corporal también es fundamental, responsabilidad del ayudante 1. Y en estos primeros 20 minutos usted debe iniciar la transfusión sanguínea en pacientes con choque severo, si obviamente usted tiene disponibilidad de hemoderivados, y también deberá entrar a considerar si va a remitir la paciente o no va a remitir la paciente a medida que está informando a la paciente. Ya hablamos entonces de las acciones de los primeros 20 minutos, entre los cuales usted va a ejecutar la mnemotecnia de las 4 T y va a corregir la causa del sangrado. Minutos 20 a 60, la estabilización de la paciente. La paciente que tiene un choque grado de estarse transfundiendo. Debe usted conservar la volemia, entonces infusiones de cristaloides de 150 a 300 mililitros por minuto. Vigilar obviamente que la paciente no haga un edema pulmonar agudo. Continuar con maniobras compresivas, si han sido utilizadas, la monitorización de la paciente, y en este momento es que se comienza a considerar la necesidad de utilizar inotrópicos o vasoactivos. Igualmente, entre los 20 a 60 minutos usted deberá definir si la paciente va a ser remitida o no, y en este momento del tiempo es donde se realizan los procedimientos invasivos. Las herramientas que se pueden utilizar son el taponamiento uterino, bien sea con balón de Bakri o con catéter de condón. ¿Cuándo realizar un taponamiento uterino? Pues básicamente una paciente cuyo problema es una atonía uterina, en la cual usted ya agotó todas las opciones farmacológicas, está haciendo masaje uterino bimanual, le puso oxitocina, le puso metilergonovina, Metergin, si no está contraindicado. Acordarse que el Metergin está contraindicado en pacientes con trastornos hipertensivos asociados a la gestación. Le puso misoprostol, 1000 microgramos de misoprostol por vía sublingual, es la vía favorita hoy en día, si el estado de conciencia lo permite, o por vía intrarrectal, si no es así. Le puso ácido tranexámico y la paciente sigue sangrando. A pesar de que usted ya agotó absolutamente todas las medidas farmacológicas, obviamente está haciendo masaje uterino, ya no le queda más que hacer. Usted le puso la oxitocina, el Metergin, el misoprostol, el ácido tranexámico, está haciendo masaje uterino bimanual, y la paciente sigue en atonía uterina y sigue sangrando. Ese es el momento de hacer algo más, un procedimiento invasivo. ¿Y qué está al alcance de sus manos? Pues básicamente los taponamientos uterinos. Los taponamientos uterinos se realizan entonces con el balón de Bakri, que está disponible incluso en muchos primeros niveles de complejidad. Y si usted no tiene un balón de Bakri, pues va a tener que armar un catéter de condón y ponerle a la paciente un catéter de condón. Hay que recordar que la eficacia del catéter de condón y el balón de Bakri pueden rondar el 70-80% de las veces. La paciente con una atonía uterina va a responder favorablemente. Antes de la introducción de los balones para taponamiento, se utilizaba el taponamiento uterino con compresas. Entonces comenzaban a meterle compresas y compresas a la cavidad uterina. Eso ya hace parte de la historia de la obstetricia. No se recomienda hacerlo. El taponamiento con compresas no es que no funcione. El problema es cuando no funciona, que la paciente va a seguir sangrando, las compresas van a empapar un poco de sangre, y hasta que no estén perfectamente empapadas, la sangre no va a volver a salir hacia afuera, y va a pasar un poco de tiempo para que usted se dé cuenta que el taponamiento no funciona y que la paciente sigue sangrando. Y ese tiempo va a profundizar el estado de choque y va a terminar en una paciente con una coagulopatía. Y usted no se dio cuenta que estaba sucediendo. Por eso fue que se dejó de recomendar el taponamiento con compresas, y por eso hoy en día se utiliza son
taponamientos con válvulas. Otras alternativas invasivas que obviamente requieren el concurso de un especialista son las suturas hemostáticas uterinas. La principal técnica es la sutura hemostática de Belinch, descrita por el doctor Belinch en Irlanda, en la cual básicamente se utiliza una sutura absorbible para colocar una serie de puntos en el útero que lo que buscan es aposicionar, enfrentar las paredes uterinas anteriores y posteriores para producir un efecto compresivo y plegar el útero sobre sí mismo para contener la hemorragia. Esa es la lógica de la sutura de Belinch. Eficacia es alrededor del 80%, una medida muy oportuna en la cual lo que se busca es no solamente controlar la hemorragia, sino preservar el útero. Si usted quiere preservar el útero, no perder la capacidad reproductiva, pues puede hacer una sutura hemostática de Belinch. Se puede hacer una ligadura selectiva de arterias uterinas. En sitios donde existe la tecnología se pueden hacer embolizaciones selectivas de las arterias uterinas, o puede llevar a la paciente a histerectomía, que obviamente pues en una situación de emergencia como esta se hace una histerectomía subtotal. Recordarán ustedes que las histerectomías se clasifican desde el punto de vista anatómico en totales y subtotales. Totales implican la remoción de la totalidad del útero. Subtotales, pues usted va a quitar el cuerpo uterino ocultando el cervix a nivel del istmo uterino. La histerectomía por hemorragia, usted lo que busca es controlar el sangrado, no quiere absolutamente nada más controlar el sangrado en el menor tiempo posible con la menor lesión posible, ¿sí? Entonces lo que uno busca es tiempos quirúrgicos cortos, por eso se utilizan histerectomías subtotales, en las cuales usted va a llegar hasta el punto en el cual liga las arterias uterinas, que es lo que quiere para controlar la hemorragia, y ya, ¿sí? No se pone a perder el tiempo con sacar el cuello uterino, que no va a añadir absolutamente nada. Entonces se hace la histerectomía subtotal, se ligan las uterinas, se amputa el cuello a nivel del istmo, se quita el cuerpo uterino y se hace una sutura del muñón cervical y se deja abandonado. ¿Qué implicación tiene para la vida futura de la mujer? Pues ninguna. Sencillamente la pérdida de la capacidad reproductiva, y que la paciente va a tener cuello uterino, por ende le puede dar cáncer de cuello uterino y va a tener que seguir haciéndose citologías. Existe el cáncer de cuello uterino del muñón cervical. Y obviamente pues siempre hay que estarle contando a la familia lo que usted está haciendo. Entonces, en el minuto 20, minuto 60, considera la realización de procedimientos invasivos. Cuando usted ha tenido una paciente sangrando más de 60 minutos, va a entrar a las medidas de manejo avanzado. Una paciente que ha sangrado más de una hora, probablemente ya esté haciendo una CID, ¿sí? Entonces, después de los 60 minutos, usted comienza a considerar el CID. Tiene que evaluar el sistema de coagulación, tiempos de coagulación, medición de fibrinógeno, plaquetas, considera remitir la paciente, realizar procedimientos quirúrgicos intervencionistas y corregir la coagulopatía. ¿Cómo se corrige la coagulopatía? Pues con la administración de hemoderivados, plaquetas, concentrados de plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitados si están disponibles, que es en nuestro medio son, mejor dicho, casi que inexistentes. Lo que usted consigue es plasma fresco congelado. Debe realizar una evaluación del estado ácido-base, mirar los electrolitos, la oxigenación, seguir conservando la volemia, seguir conservando la hemostasia, vigilar el sangrado y, como siempre, informar a la familia. Esta es como la secuencia temporal del código rojo. Fíjense que se divide en minutos 0, minutos 1 a 20, minutos 20 a 60 y más allá de los 60 minutos. ¿Dónde está el éxito? En los primeros 20 minutos. Lo que usted no hizo en los primeros 20 minutos, probablemente ya no lo logró. Si usted tiene un paciente sangrando más de 20 minutos, comience a preocupar. Si la atonía uterina no resuelve en los 20 minutos, haga algo.
Cuando llegue la hora de sangrado, ya va a tener una paciente en coagulopatía. Y revertir una coagulopatía no es nada fácil. Lamentablemente la disponibilidad de hemodiálisis en nuestro medio es muy limitada, y más en la situación actual de pandemia, en las cuales los consumos de hemoderivados en las unidades de cuidados intensivos es altísimo. Hoy en día conseguir una unidad de glóbulos rojos o una unidad de plaquetas es sumamente difícil. Entonces, no permitir que la paciente llegue al punto en que se encadene la CID, porque ahí usted va a tener serios problemas. ¿Cómo prevenir entonces la hemorragia posparto? Una de las principales estrategias es el manejo activo del alumbramiento, el manejo activo del tercer estadio del trabajo de parto. El famosísimo manejo activo del alumbramiento corresponde a la administración de oxitóxicos. Usted puede administrar oxitocina, 10 unidades por vía intravenosa, lento diluido, o bien sea por vía intramuscular. Tan pronto como salga el óvulo anterior, usted pudiera estar colocando los oxitóxicos. El pinzamiento habitual del cordón, hoy en día no se recomienda pinzamientos precoces de cordón, salvo muy extrañas situaciones, y realizar tracción sostenida del cordón en forma horizontal, obviamente asegurando el segmento uterino para evitar realizar una inversión uterina. El manejo activo del alumbramiento es una de las principales herramientas para disminuir la hemorragia posparto. Ya mencionamos la administración de oxitocina, bien sea 10 unidades intramusculares, 5 a 10 unidades intravenosas en 1 a 5 minutos. Y se pueden utilizar infusiones de oxitocina que pueden oscilar entre 20 a 40 unidades en 500 a 1000 centímetros en tazas de infusión de 75 a 37 cc hora para más o menos 3 unidades por hora. Bueno, hasta aquí la presentación de código rojo de hemorragia posparto. No sé si tengan ustedes alguna inquietud. ¿No existen preguntas? Doc, parece que no, señor. Creo que no. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nada, les recomiendo revisar el artículo que se les suministró. Es un artículo muy bueno y esperemos poder desarrollar el taller de este tema para poder profundizar en la estrategia. Bueno, les agradezco su presencia y muy buenas noches a todos. Gracias, doctor. Feliz noche. Doctor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.